Buenas tardes. Antes de hacer la presentación de LIOBA, daros un pequeño anuncio que nos ha comunicado Enrique. El próximo martes, día 27, va a haber en el Instituto Geológico y Minero una jornada desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde sobre canteras históricas. Hay que apuntarse previamente en la web del Instituto, www.igme.es, Instituto Geológico Minero de España. Hay una exposición también sobre las canteras que está del 20 al 30, ya está abierta, por si alguien quiere profundizar un poco más en este asunto. Y ahora, queridas amigas y amigos, en primer lugar, dar las gracias a la Casa de Galicia, a Ramón. Es nuestra casa y nos sentimos felices y orgullosos de estar una vez más aquí. Voy a presentar a LIOBA. Enrique nos ha preparado ya el camino, nos lo ha dejado bien asentado, y LIOBA nos va a hablar de alguien que lo hizo con ese amor y esa pasión que solo ponen los alemanes, y con esa pasión, pero que traducida y pasada por el tamiz español crea cosas sorprendentes. LIOBA es alemana de nacimiento, española de adopción, europea por vocación. Es el mejor ejemplo de lo que es el Camino de Santiago. Este mestizaje se plasma perfectamente en LIOBA. Ha estudiado filología anglo-germánica e hispánica en varias universidades, es profesora titular de filología inglesa y ha sido directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo. Ha trabajado varios años como consejera técnica en los programas Erasmus y Sócrates en Bruselas. Ha colaborado con el Ministerio de Educación durante varios años como jefa de la Unidad de Convergencia Europea de la Agencia de Calidad y Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid. Ha dado clases, conferencias por muchísimos países. Ha escrito algunos libros. Ganó el premio Dolores Medio por Principado de Asturias, el Principado de Asturias de novela con El calor de las piedras. Qué curioso, El calor de las piedras. Ahora está en inglés. En Amazon se puede adquirir, y ha realizado investigaciones de todo tipo, participa en la vida el asociacionismo jacobeo en Alemania, es miembro del patronato de la Fundación Foro Jovellanos, ha participado en un proyecto de la Real Academia sobre la recepción de Edmund Burke en Europa, en fin. Tiene un currículum bastante espectacular, pero sobre todo hoy nos va a hablar de una persona, de un personaje, su padre, que es imprescindible para entender el Camino de Santiago en estos últimos 30 años. Así que, adelante. Bueno, muchísimas gracias, señoras, señores, amigos todos, y por acogerme aquí a la Casa de Galicia y a la Asociación de Amigos de Santiago de Madrid. Esto es un momento especial y una ocasión muy satisfactoria para mí de poder hablar no tanto de un asunto académico, sino muy personal, muy pertinente en el contexto del seminario José Antonio Cimadevila Covelo, al que mis padres, por cierto, conocieron, como a mucha gente, y algunos de los cuales hoy aquí presentes, también a José Antonio Ortiz. Herbert Simon, mi padre, fue uno de los pioneros y probablemente una de las personas que más contribuyó desde fuera a la recuperación y a la difusión del conocimiento del Camino de Santiago. Fue apreciado y querido por los que lo trataron, algunos de ellos, como decía, hoy aquí presentes. Fue un hombre curioso, sociable, de familia, pero también muy individualista, siempre activo y en movimiento. Llevó una vida intensa en compañía de su esposa Liliana y durante sus respectivas trayectorias iniciales de sus 4 hijos. Falleció hace 15 años ahora, en este mes, inesperadamente para todos, porque parecía incombustible, eternamente joven. En retrospectiva, consideramos que fue una bendición verlo partir de esta vida tal y como era.
Le recordamos en sus viajes y andanzas, en las reuniones, en los congresos en los que participó, sobre todo el Camino de Santiago, voy a hablar de esta última fase, ¿no? Y en las fiestas que celebramos con él. En el homenaje que se le brindó con ocasión de su 80 cumpleaños, en el 2001, una de los regalos de cumpleaños fue de mi hermana Marisol, que hizo esta figura de él como peregrino, ¿no? Que es casi de tamaño real, ¿no? Se recalcó que es un hombre con firmes convicciones y con comprensión hacia todos, austero consigo mismo y generoso con los demás, trabajador, luchador, serio y al mismo tiempo siempre alegre, y con ese sentido del humor renano, porque era de Colonia. Un melómano que cantaba con pasión, por ejemplo, el Dum Pater Familias, el Codex Calixtinus, y tocaba el piano y el órgano de casi todas las iglesias que visitaba. Multifacético y lleno de energía, imbuido de una gran curiosidad intelectual y ganas de emprender cosas. Todo eso es necesario para entender esa faceta, esa dedicación al Camino de Santiago también. A muchos nos ha contagiado con sus intereses culturales y ha despertado nuestra afición por temas muy variados. Para entenderlo mejor, hay que entender también su trayectoria. Después de una infancia nada fácil y una juventud severa a la sombra del nacionalsocialismo y de la Segunda Guerra Mundial, estudió ciencias, matemáticas, física, química, y se convirtió en profesor de enseñanza secundaria. Sin embargo, su vocación fue la cultura, la historia, la geología, la botánica, la antropología, y tenía una pasión descomunal por el mundo hispano, que probablemente le venía por Alexander von Humboldt, ¿no? Porque él, cuando acabó de estudiar, se fue a Latinoamérica. Su primer destino fue Perú, y luego Chile y Colombia, y desde sus distintos destinos siguió los pasos de Alexander von Humboldt, realizando sus grandes expediciones en América Latina. Más adelante, lo que nos importa hoy sobre todo es la década de los 70, se dedicó desde entonces intensamente al redescubrimiento y a la difusión del Camino de Santiago, sobre todo en Alemania, caminándolo y estudiándolo, recalcando su valor simbólico en la unificación y reconciliación europea. Andando se siente Europa, dijo en una de sus entrevistas, ¿no? En esta línea contribuyó a impulsar, como dijo también Enrique, la Declaración del Camino como itinerario cultural europeo en 1987. Esta presentación pues versará en torno a la dedicación de Herbert Simon al Camino de Santiago. Ofrecerá un recorrido a través de imágenes, una selección de su extensísimo archivo fotográfico y documental. Hay unas más de 3.000 fotos en el archivo, aquí una selección, abarcando las diversas facetas en que se desarrolló siempre de forma entregada y desinteresada. Entre estas actividades destacaremos sus distintos caminos, caminos cuando nadie lo andaba, prácticamente nadie. Eso es lo extraordinario, ¿no? La traducción, bueno, actividades como la traducción de la guía de peregrinos de Elías Baliñas, de encuentros con hospitaleros, los cargos y ocupaciones en diversas asociaciones que tuvo. Luego la divulgación del camino en Alemania a través de asociaciones y exposiciones, congresos, etcétera, prensa, medios. Tenía un gran eco en la prensa para esos momentos, como era algo como señalaré pues extraordinario, ¿no? Su dedicación y sus caminos en ese momento, ¿no? Hoy en día ya es totalmente normal, ¿no? Y finalmente los proyectos de albergue en los que participó y los que impulsó, especialmente a Sofra y la Faba. Bien, pasaremos al repaso fotográfico. Podíamos, por favor, Ancho, apagar la luz. Gracias.
Bien, aquí lo vemos en su jardín en Colonia, en Alemania. Quiero destacar la simbología del camino que dominaba la casa y el jardín en Alemania. Aquí el letrero del Camino Santiago en diversas épocas del año, la concha, las calabazas, la figura del apóstol en piedra que estaba en un rincón del jardín, es decir, que pervadía pues la casa, ¿no? Y el jardín ahí, ¿no? Y quiero retrotraerme un poquitín a su época en Latinoamérica para que se pueda comprender ese espíritu excepcional de hacer cosas no corrientes, ¿no? Ya entonces, ¿no? Aquí en los Andes, en Perú, el ascenso al Huascarán. Y las expediciones de Humboldt que hizo, por ejemplo, al Cassiquiare y al Orinoco. Dos de las conferencias fueron publicadas más adelante, visitando indios en el Amazonas, indios Huayca, que ya prácticamente están extintos. Esto, estuvimos ahí los niños presentes, cómo se empeñó en pasar el coche por un río caudaloso, ¿no? En Colombia, en el norte de Colombia. Lo mismo que ayudó a pasar un burro, obstinado por unas salinas. Esto es espuma de salinas, no es nieve, en el norte de Colombia. Pero en sus viajes por Latinoamérica también tuvo sus primeros contactos con el apóstol. Aquí, aparte del hecho de que muchos lugares, empezando por Santiago de Chile, llevaran el nombre del apóstol en sus topónimos, ¿no? Huaki, en Titicaca, en Bolivia, cuando hizo la Panamericana. La foto de la derecha la saqué de internet. Sigue existiendo esta fiesta y siguen exponiendo el Santiago a caballo, ¿no? Esto en el 25 de agosto, ¿no? Su primer contacto que yo recuerde, porque he hecho una reconstrucción ahora, cómo empezó, porque luego ya estaba muy metido y ya era algo habitual, pero recomponiendo, reconstruyendo cómo pudo empezar, pues en los años 70 ya, en el 73, aquí estamos mi hermana y yo en Santiago de adolescentes, el primer viaje que hizo conscientemente a Santiago. Luego repitió, ya se empezó a interesar por el Camino Santiago. Luego fue viendo figuras de Santiago, del apóstol, en muchísimas partes. En el archivo fotográfico hay una gran variedad de ellas. Esto es simplemente una selección y es también interesantísimo constatar a través de ahí el espíritu jacobeo en Alemania, ¿no? La adoración por el apóstol, hasta en las iglesias más pequeñas, ¿no? Por Waldburg, Oberschwaben, Suevia, ¿no? O en Hamburgo, por supuesto. Luego en Westfalia, en Breckerfeld, que es una pequeña población, hay una importantísima iglesia de Santiago, etcétera. Veía pues y fotografiaba Santiagos por todas partes, y sí que los había también aquí en Luxemburgo, en Echternach, etcétera, más adelante. Esto es una estadística de los peregrinos, la peregrinación a Santiago desde los años 70, 72. Fíjense, lo vemos luego con más claridad, en la columna de la izquierda, cuán pocos peregrinos había entonces, para comprender, digamos, lo especial, ¿no? de esta dedicación al camino, ¿no? Empezando en el 72 con 69 peregrinos. Uno de los años, el primero que él anduvo el camino, el 78, solo llegaron 13 peregrinos a Santiago, y hoy estamos rondando ya los 300.000, para tener una idea, ¿no? Cómo ha ido creciendo, y lo vemos más claramente aquí, porque la época que estamos ahora, de la que estoy hablando, es este erial a la izquierda desde los 70 hasta los 90, en los cuales prácticamente nadie o muy poca gente anduvo el camino, y el interés era algo
digamos, excepcional, ¿no? No era algo tan corriente como un viaje, una excursión o una caminata turística como hoy, ¿no? Que realmente está al alcance de todo el mundo, ¿no? Los picos que vemos aquí son los de los años santos, ¿no? Siempre hay una crecida espectacular de peregrinos, ¿no? Y como se ve va cambiando o aumentando de forma exponencial, ¿no? Bien, en esos años de, como digo, ese erial del Camino Santiago, que habría que ver por qué había pasado al olvido, fue cuando hizo sus grandes caminos. No voy a hablar de todos, pero aquí tienen, por ejemplo, el primero, el francés, en el 78, un año, como decía, en el cual solo habían llegado 13 peregrinos a Santiago. En el 80 y luego en el 81, 82, desde distintos lugares de Francia, sobre todo el 80 voy a detenerme en el camino primitivo, y luego en el 85 cuando salió ya de Colonia. Vamos viéndolo con fotos. Para todo ello, ¿cómo se preparaba? Documental y físicamente. Esto en el jardín de la Casa de Colonia en invierno. Pues él hacía sus rondas, su footing o jogging, ¿no? Y sus ejercicios también. No quise ponerlo ahí haciendo flexiones, pero se lo pueden imaginar en la nieve, pero daba igual el tiempo que hiciera, siempre hacía se preparaba físicamente y luego también documentalmente. Entonces, fíjense, el año 82 y los años 70 no había Google, no había Internet, todo tenía que ser a través de libros adquiridos o a través de bibliotecas, cartografía, todo esto lo fue adquiriendo o prestándose, etcétera, sobre todo adquiriendo o también en ocasiones especiales se lo regalaban. Hay un ingente material fotográfico del cual he sacado aquí esta documentación, estas fotografías y también algunos documentos, prensa, etcétera. Y para preparar su camino usaba estos materiales cartográficos, especialmente del profesor Goicoechea, que también ha dado una conferencia, al menos en una ocasión, aquí en este ciclo, ¿no? Pues estas eran las cartas, nada de Google Maps o navegadores y ir con el móvil señalando el camino, sino esto. Y entonces también tampoco había flechas amarillas, como hoy las hay en todas partes, pero entonces no existían todavía. Voy a conectar luego con su amistad con Elías Baliña, que fue el que inició lo de las flechas amarillas, como saben todos ustedes. Esto es el primer gran camino que hizo desde Roncesvalles en el 78. Nos encontramos ahí con él, porque yo venía de Asturias en ese momento, en el coche, y ya a partir de ahí cogimos el coche y él iba andando. Y yo me acuerdo cuando lo vimos bajar por ahí, nos dio hasta pena a mi hermana Marisol y yo. Y le decíamos, pero papá, súbete, ¿para qué vas a ir caminando si te llevamos al próximo pueblo? No entendíamos esto, y yo creo que muy poca gente, ¿no? Y es más, casi lo teníamos por chalao, ¿no? ¿Quién hace esto, no? Además, no había nadie más. Hoy hay procesiones, van como orugas una tras de otra los peregrinos en tropel, ¿no? Pero entonces era el único, y no lo entendíamos, ¿no? Y bueno, pues ahí en distintos momentos. También he puesto este abajo cerca de Burgos ya porque no había prácticamente caminos. Hoy hay senderos, hay caminos paralelos o lejos también de las carreteras, pero entonces prácticamente no había nada. Él iba por la carretera y se quejaba cuando nos contaba, relataba su camino, de lo molestos que resultaban los camiones, porque por muy amables que querían ser, a medio metro tocaban la bocina, ¿no? En plan saludo, pero si esto pasaba 5 veces o 10 a la hora y te asustaba, pues
pues no era muy agradable, ¿no? Por muy bien intencionado que fuera, ¿no? Aquí sigue el camino francés por el Acebo, ya en el Bierzo ya estamos. El Acebo, una ciudad derruida, entonces, bueno, un pueblo absolutamente, bueno, como ven, prácticamente sin vida. Y ya estamos aquí en el Bierzo y en el Cebreiro, que también salió antes en la charla de Enrique Álvarez Areces, y aquí conoció a Elías Baliña e trabó amistad con él, una amistad duradera y que también tiene como resultados colaboraciones variadas, como vamos a ver más adelante. Entonces, como decía, prácticamente no había guías, ¿eh? Él iba con los mapas que había recortado o compuesto, porque había que ir ligero, ¿no? Y está, bueno, la llegada festiva a Santiago. Y esto como recuerdo, el atuendo, vamos, los objetos, el bordón en primer lugar que había, vamos, que iba tallando con las fechas, ¿no? Las letras, muy importante. Aquí una hoja de canciones, él iba cantando, ¿no? Como decía antes, era un melómano, ¿no? Tenía una serie de canciones que le animaban, con las que iba cantando, y ahí la Compostela, sus zapatos, etcétera. Bien, en ya su segunda salida también especial, porque el camino primitivo, si el francés estaba poco transitado, el primitivo aún mucho menos. De tal forma era inusual que salió en la prensa. Además, con esta, digamos, descripción, el último peregrino salió ayer de la Plaza de la Catedral hacia Compostela. Curioso, porque yo vivo muy cerca del Camino de Santiago en Oviedo, y a diario veo docenas, en el tramo que voy a la facultad, docenas de peregrinos, ¿no? Entonces habría que haber puesto el primero, ¿no? Entonces, el primer peregrino, ¿no? O el primero de la nueva etapa, ¿no? Aquí le vemos cortándose de un pino el bordón en los bosques cerca de Muros del Nalón. Y aquí, pues, el camino por Asturias. También a lo largo de las carreteras, y entre medio salía también no solo en la prensa local otra vez, sino también lo recogía El País. Hoy algo impensable, con las decenas y cientos de miles que a diario caminan o llegan, vamos, o a lo largo del año llegan, es algo impensable que saliera alguno en El País, ¿no? Sus diarios también minuciosamente apuntados, ¿no? Los nombres también, gente que se encontraba, lugares, y la llegada a Santiago de Compostela. El periódico vuelve a recoger la feliz llegada, algo, pues como digo, impensable. También el ideal gallego, destacándolo como una hazaña, ¿no? Interesante la credencial de peregrinos, si se fijan quién la firma manualmente, porque hoy ya se hacen impresas en serie, ¿no? Manualmente, don Antonio Rouco Varela, la firma. Bueno, no hace falta que diga quién es, ¿no? Pero era algo, igual, como digo, se firmaban 12 o 20 o 100 Compostelas al año, ¿no? Si hoy tuviera que firmar 300.000 alguien, pues... Bueno, la llegada a casa, el recibimiento de la hija menor, Mónica, con los símbolos que ya iban formando parte de la casa, ¿no? De la casa y de la familia que estaba, porque yo ya estaba lejos. Bien, también a la llegada le aguardaba una carta del presidente, entonces presidente Karl Kassens, de la República Federal de Alemania, felicitándole por su hazaña. De hecho, mi padre, aprovechando el tirón de la prensa, que también, como veremos, tenía en Alemania, se hacía eco también la prensa alemana, animaba a los presidentes a interesarse por el camino, y ahí empezó también su labor de, digamos, de relaciones públicas, de
hacer campaña por el Camino de Santiago y uno de los resultados fue vamos, no solo por mi padre, obviamente había un enorme equipo detrás, mucha gente, parlamentarios europeos, Otto von Habsburg, que también conocía a mi padre, se declaró finalmente en el 87 Camino Itinerario Cultural Europeo, los Caminos de Santiago. Omito los demás caminos que ya casi son pequeños, de Ostabat, del centro de Francia, etcétera, pero su gran camino entonces, y ya el último, digamos, el que se propuso al jubilarse, fue saliendo de Colonia, casi 2.500 kilómetros, y aquí, aparte de la credencial del peregrino, llevaba cartas de recomendación de las distintas asociaciones del Camino de Santiago francés, etcétera, porque era algo, insisto en ello, absolutamente insólito ver a alguien atravesar campos con una mochila, entonces diciendo que iba a Santiago, ¿no? Por eso se organizó también para tener esas credenciales también del arzobispo de Colonia, etcétera, ¿no? Y entonces ya había salido la guía de Elías Valiña, el cura párroco de El Cebreiro, al que todos conocen o del que todos saben, y de la gran labor que realizó, gran amigo también de mi padre. Y mi padre usó su guía en este camino, obviamente cuando entró en Francia, y realizó innumerables anotaciones y sugerencias, etcétera, hasta que más tarde, junto con Elías Valiña, pues se propusieron editarla en alemán, y mi padre la tradujo creo que es en el 92, la tradujo al alemán, y durante años fue esta la guía también más consultada por los peregrinos alemanes. Aquí algunos momentos de este gran camino: la salida a la izquierda de la Catedral de Colonia el 22 de junio, pasó por Treveris y luego atravesando fronteras. Entonces todavía no había Schengen, había que atravesar fronteras. Aquí este camino de campo pequeño de Alemania a Luxemburgo, creo que es, atravesando pues Francia entera, España entera también, y a mitad del camino aparecía una pequeña nota, huelga decirlo aquí, como curiosidad le puse una flecha rosa, después de una nota de corazón sobre Isabel Preisler, que anunciaba uno de sus embarazos. Aparece mi padre comentando que está justo a mitad de camino, como digo, como algo reseñable, ¿no? En ese momento. Esto, el 14 de agosto, estaba justo, vamos, ya en medio de España. Y este es un momento personal que me gustaría compartir con ustedes. Entonces no había vuelos baratos, yo iba una vez al año a Alemania, y entonces mi padre, este fue el día que conoció a mi hijo menor, Matías, que fue justo el día antes de que él cumpliera un año. Nos acercamos, estuvo mi madre conmigo en Asturias, y nos acercamos por León. No sabíamos dónde más o menos, sabíamos más o menos por dónde iba, pero como no había móviles ni forma de comunicarse, pues estuvimos tanteando, buscándole con el coche por ahí, y preguntamos: ¿han visto ustedes un alemán con este atuendo? Describíamos tal, ¿no? Entonces nos decían: no hemos visto un tal señor por aquí, ¿no? Un señor de estas características, no. Para visualizar otra vez o ejemplificar lo especial que era, ¿no?, el peregrinaje entonces todavía, ¿no? Y bueno, pues ahí nos encontramos en este pueblecito Reliegos, donde la gente también participó de ese momento, de esta alegría, ¿no? Otras fotos de esta peregrinación: una estancia
creo que es una casa parroquial donde encontró refugio, acomodo en el suelo, la fuente de la Fava, que formaría también parte de nuestras vidas, como vamos a ver más adelante, y luego la llegada a Santiago el 10 de septiembre, después de 81 días, ¿no? Un momento también especial, y el eco en la prensa, ¿no? Pues estaba en la prensa de España y luego también de Alemania, esta frase que antes ya señalé cuando en una entrevista le preguntaron por qué lo hacía, entonces él decía: andando se siente Europa, quiere contribuir al espíritu europeo, ¿no? Y, bueno, entre otras, obviamente, debo decirlo, mi padre tenía motivaciones personales y religiosas también muy profundas, ¿no? En Galicia también, Colonia, Santiago de Compostela, los 2.500 kilómetros, etcétera, etcétera. Lo ven ahí con fotos en portadas o contraportadas, siempre en lugar destacado, hoy algo impensable, ¿no? Y también en Alemania, hasta en la prensa sensacionalista, que tenía que irse a un campo de maíz a disfrazarse ahí de peregrino, porque él no iba así, se lo puedo decir, ¿no? Procuraba ser bastante discreto, ¿no? Entonces la gran pregunta era ¿por qué este hombre peregrina 2.500 kilómetros? ¿Qué es lo que le pasa, más o menos, ¿no? Y en la izquierda, en el camino al final del mundo, ¿no? Finisterre, bueno, Santiago, Finisterre, etcétera, ¿no? Que quedaba lejísimos, ¿no? Bien, después de un repaso por lo menos dos o tres de sus caminos principales que abrió camino, entonces ya empezó la dedicación a la difusión, ¿no? Ya con la, digamos, casi notoriedad que tenía, pues le llamaban, le invitaban, y surgió también la idea de formar asociaciones, y él fue presidente de los Amigos de Santiago de Colonia. Participó en muchas otras asociaciones, la de Aquisgrán, la de Ulcheia, de la cual fue vicepresidente, y como verán, habrán adivinado, de ahí me ha llegado a mí por vía familiar la herencia, ¿no? Que estoy en esta asociación con este mismo cargo ahora. Y pues Düsseldorf, Aachen, Halle, Paderborn, estuvo en todas, realmente, de asesor o de participante o en este caso de Ulcheia, vicepresidente. Esto fue el símbolo, o digamos el sello que se configuró para la Asociación de Amigos de Santiago de Colonia, que también era el sello para las credenciales de peregrinos. Y arriba, a la derecha, si lo pueden ver, esta es mi primera credencial que me emitió mi padre con el sello de la Asociación de Colonia. Como vemos, muy artísticamente se ha conjugado aquí la imagen de la Catedral de Colonia, arropada por la Concha de Santiago. Yo creo que es un diseño muy logrado, ¿no? Luego organizó con la Asociación de Amigos del Camino Santiago de Colonia exposiciones como esta, por ejemplo, Köln, Colonia como meta y punto de reunión de peregrinos jacobeos, donde también expuso todo el material cartográfico que pudo reunir, que él mismo utilizó también, el Codex Calicinos. También expusieron material de las asociaciones españolas que le mandaron, por ejemplo, la de Estella, que luego también voy a mencionarlo, ¿no? Fue muy amigo de Francisco Beruete, uno de los que más le animaron en su labor. Distintas revistas y de distintas asociaciones también francesas, aquí a la izquierda, etcétera. Y luego lo que ya se mencionó aquí más de una vez, el nombramiento de los Caminos de Santiago, o la declaración como itinerario cultural europeo. Ahí estuvo mi padre
Estas fotos son de él en este acto simbólico tan sumamente importante, ¿no? Vio uno de sus, digamos, sus deseos logrados ese día. Luego se dedicó también a la difusión del camino a través de acompañar viajes de grupos, sobre todo alemanes de todas las edades, de todas las condiciones, asociaciones católicas, asociaciones de estudiantes, en uno de los cuales participó mi hermana pequeña, menor, Mónica, abajo a la derecha. Y los llevaba a los sitios, no solo a los hitos del camino donde van ahora todos los autobuses, sino realmente quería hacerlos partícipes del espíritu del camino. Aquí, por ejemplo, abajo en el Mesón Don Pablo de Villalcázar de Sirga, y aquí a la izquierda él se empeñaba a hacer pasar el autobús por carreterinas como estas, ¿no? El acebo, ¿no? Hay en dos momentos distintos una foto parecida, ¿no? Y casi chocan con los balcones aquí, ¿no? Pero esa idea, ¿no? Voy a hacerlo a pesar de que me dicen que no va a ser posible, ¿no? Pues ese espíritu de superación también aquí, aunque, bueno, y abajo me pareció muy interesante esta estampa del autobús, impensable hoy, delante justo de la plaza, de la catedral, en la plaza del Obradoiro. Hoy es totalmente prohibido el acceso a vehículos, ¿no? Y luego, en otro momento, los proyectos de albergues en los que participó en los cuales tuvo un papel fundamental, distintos, y quiero destacar aquí sobre todo el de Azofra, los de Azofra y La Fava, ¿no? Bien, este pueblecito que también salió, por lo menos la zona en la conferencia de Enrique antes, ¿no? Está un poco después de Nájera, entre Nájera y Santo Domingo de la Calzada. Era un pueblo tranquilo, pacífico, que fue invadido un verano por un grupo de alemanes de Colonia, unos cuantos matrimonios amigos que se habían metido en la cabeza construir un albergue. No había casi albergues en esa época, hay que decirlo. Y ese deseo de construir albergues también surgió de mi padre por su propia experiencia. Muchas veces, contó, había tenido que dormir a la intemperie o no fue acogido porque era raro, parecía raro. La gente tenía hasta miedo entonces, ¿no? Hoy es algo impensable, ¿no? Y la cantidad de albergues que hay, ver a alguien con con la mochilita él tuvo dificultades de alojarse en muchos casos, ¿no? Y entonces ese deseo de construir albergues surgió también de ahí, ¿no? Quiero hacer algo por los demás que no pasen por lo mismo, ¿no? Y bueno, pues pusieron manos a la obra ellos mismos con la ayuda de los del pueblo, etcétera, aquí en distintas estampas con los amigos. A la derecha es mi padre, mi madre a la izquierda, mediando también, traduciendo porque mi madre es bilingüe, con un general, general militar en todo caso, en La Rioja, para que se organizaran camas para este albergue. Momentos de asueto también, se hacían sus comidas, también iban a restaurantes, pero les regalaban también muchísimos productos de la zona o se los compraban, pero sí recuerdo cómo ponderaban la amabilidad de los habitantes de Azofra y de toda la zona, cómo agradecían y cómo participaban en esta idea, ¿no? Momentos de descanso, de aseo personal aquí, etcétera. Y al final, en el 92, estaba ya listo el albergue, listo para inaugurarse. Y aquí es la fiesta del pueblo, todo el pueblo participando, autoridades, etcétera, etcétera. Fue una gran ocasión. Y salió también en la prensa alemana. Colonienses construyeron
un albergue en España para los peregrinos, ¿no? Con todo lujo de detalles aquí. Y luego mis padres iban una y otra vez, cada vez que pasaban por España, intentaban pasar por Azofra y siempre fueron bienvenidos y participaban ahí en las fiestas, ¿no? Y luego, para esto sirve Internet, yo no lo sabía, preparando esta conferencia me enteré que el albergue lleva el nombre de mi padre, ¿no? Albergue Parroquial Herbert Simon. Esto lo saqué hace un mes más o menos, ¿no? Y de hecho hoy está abierto solo en invierno, cuando los demás albergues lucrativos, ya mejor equipados, etcétera, que se han construido años después, en la gran onda de peregrinación, del aumento, como hemos visto, de peregrinación, ha habido mucho aumento de albergues, ¿no? Pues este es el que se mantiene abierto para los más o menos pocos que siguen pasando por ahí. Luego el albergue, damos un salto del albergue de la Faba, que está justo en el ascenso al Cebreiro, en el Bierzo, que fue gestado a finales del siglo pasado, ya en el 99, con Hartmann y mis padres y el padre Ángel Fernández de Aranguis. Aquí están con el obispo de Astorga, don Camilo. Entonces, para hacer todo esto, obviamente había que prepararlo, hacer gestiones, permisos, etcétera. Y finalmente se pudo colocar la primera piedra en la iglesia, en el conjunto de la iglesia y la casa parroquial de la Faba. A la izquierda aquí vemos la casa parroquial de la Faba, que va a ser transformada en uno de los albergues más atractivos, diría yo. No es porque sea miembro de la asociación que lo gestiona, pero sí que puedo decir que están muy dedicados a él y mucha gente lo dice que es uno de los albergues más bonitos y el conjunto arquitectónico del camino, ¿no? Aquí en la inauguración, aquí abajo lo vemos cantando. A la derecha, el donador más importante del proyecto, que donó 40.000 euros a la reconstrucción de esta casa parroquial como albergue. De la asociación alemana Ultreya hizo la mayor parte. Arriba vemos a Hato, muchos de ustedes lo conocerán, con la queimada, que vive ahí en Villafranca, tiene su ave fénix y todavía lo vi hace poco, ya algo mayor. Y luego también, pocos años después, la asociación se puso como meta reconstruir también la iglesia de la Faba. Hubo un llamamiento aquí, muchas donaciones también, junto con la Junta de Castilla y León y la Junta de Galicia se reconstruyó esa iglesia y se inauguró en el 2004, pero a raíz del interés que puso y el empeño la asociación Ultreya. Este es hoy día el conjunto del albergue. Esto hace poco, cuando la gran nevada en el Bierzo del Cebreiro, el conjunto arquitectónico, un remanso de paz, pero hay camas, como vemos abajo, hay varias salas y en total una capacidad de camas para 66 peregrinos, todos con el donativo de 5 euros. Es un albergue, no lucrativo como la asociación, se planteó como un servicio, una contribución al camino, ¿no? Aquí los interiores, siempre hay mejoras que hacer, etcétera. También un proyecto piloto que salió hace poco en la revista Peregrino, que estamos haciendo estudiantes prácticas en este albergue, como un proyecto piloto que está empezando a funcionar muy bien y vamos a seguir con ello, dándoles la oportunidad en un entorno internacional, llevar estudiantes de filología a realizar sus prácticas, ¿no? Bien, ¿qué habrá en estas cajas? Antes alguien me preguntó por ello. Pues esta es la biblioteca, o buena parte de la biblioteca de mi padre, que la tuve durante años en mi casa de Madrid, porque vivo entre Madrid y Asturias, y viéndola, ojeándola, etcétera, pensé que
es una pena que esté en una casa particular, pudiendo ser de utilidad, ¿no? Y también consulté con mi madre y quedamos en donarla al Centro de Estudios Jacobeos en Carrión de los Condes, donde está dentro del monasterio de San Zoilo, ¿no? Esto fue hace ahora 10 años, el acto de donación. También imágenes, estampas del acto de donación. Ahí está, ustedes lo reconocerán, Ángel Barreda y también Manuel Fuentes, que entonces fue comisario de los caminos de Santiago de Castilla y León, ¿no? Y bueno, Ramón también aquí, el jefe, vamos, cultural de la Casa Galicia. Luego, para ir finalizando, quería mencionar algunos de los aspectos que han cambiado, otros que no han cambiado. Por ejemplo, lo que ha cambiado es el entorno de Santiago, la llegada del peregrino. Antes, cuando mi padre llegó la primera vez, preguntándole a veces si nos interesábamos, ¿no? Y cómo fue la llegada. Entonces él lo describió como un momento muy, muy emotivo, el Monte del Gozo, que veía desde ahí la catedral. Pues hoy en día ya no es posible. Y en ese sentido, si se habrán fijado, hay una exposición sobre Galicia y en parte el Camino de Santiago del pintor Vidal Martín. Y hay aquí, creo que es esta la imagen, este cuadro. La llegada o cerca de Santiago, el cuadro se titula Ya queda poco, y le pregunté antes al pintor, sabrá que esto ahora es pura ficción, no es realidad, porque no se ve la catedral, ¿no? Y efectivamente es así. Él pintó esto como la imagen ideal del peregrino que ve la catedral de lejos cuando baja del Monte del Gozo. Ahora, pues lamentablemente, no se ve nada de todas las construcciones que hay ahí. Esto todavía en el 85 y el 95 se vislumbraba un poco de las torres, ahora ya nada. Cuando hicimos el camino la última vez, la llegada en el 2013, cuando vimos la catedral fue en la Rúa San Pedro. Esa fue la primera vez que se vieron las torres, antes no, ¿eh? Y bueno, yo creo que es algo, no sé si las asociaciones pueden hacer algo en ese sentido. Creo que va a ser difícil derrumbar ahí todo lo que impide las vistas, pero bueno, por lo menos señalarlo, ¿no? Bueno, lo que no ha cambiado, y vale, no más no comentarlo, ¿no? Digo, lo que ha cambiado, al contrario, ha cambiado. Y lo que ha cambiado también Foncebadón, por ejemplo, Foncebadón como ejemplo de estos pueblos antes parecían como abandonados después de la fiebre de oro en el salvaje oeste, ¿no? Así parecían algunos pueblos, ahora han revivido casi exageradamente, ¿no? Que casi llega a ser molesto, ¿no? El acoso, digamos, con anuncios comerciales al peregrino, ¿no? Alojamiento. También el lado bueno es que hay muchos servicios, ¿no? Para los peregrinos. Mucho se ha hecho. Pueden escoger dónde comer, dónde dormir, etcétera. Eso es bueno, pero el otro lado, que ya no hay ese sosiego, esa tranquilidad como antes, ¿no? Algo que no ha cambiado, y para mí es también personalmente un desastre, es el tema de los eucaliptos, ¿no? Es un árbol, como saben, no autóctono, depredador. Donde crece el eucalipto no crece nada más. Y en Galicia y en otras comunidades, pero sobre todo en Galicia, he constatado la extensión de eucaliptales, y también en Portugal, lamentablemente, y los incendios forestales están muy relacionados con esa población de especies no autóctonas que crecen muy rápido, pero que arden como cerillas, ¿no? Bien, lo que queda del camino, amistades, contactos, recuerdos, algunos de los cuales nombré, muchos no podré nombrarlos, pero aquí, por ejemplo, otra vez Hato y la condesa Cristóbal Halfter, las relaciones públicas, todo lo que hizo mi padre también por otros, aquí en el caso de Hato por su albergue, los congresos de estudios jacobeos en los cuales participó en toda Europa, también por ejemplo, uno en Tineo, donde llevó a mi hijo pequeño entonces, que fue también para él una experiencia, digamos, muy, muy interesante. Mucha amistad
tenían y sigo teniendo yo con la asociación los de Ponferrada, como decimos, de la Parroquia Virgen de la Encina. Cuando cumplió mi padre 80 años le hicieron ese cuadro, es bastante grande y está hecho a mano, es una, digamos, estampa preciosa, ¿no? Con el Codex Calixtinus en mano, cantando el Dum Pater Familias, etcétera, ¿no? Y amistades también, aquí el obispo, creo que era obispo entonces, Julián Barrio de Santiago, y también gente sencilla como Suso, que fue uno de sus grandes amigos del hostal Suso de la Rúa do Vilar. También, ya lo mencioné antes, Francisco Beruete de Estella, donde mi padre pasó también, cuando pasaba por ahí varios días. Como decía, ese viaje en total duraba el del 85-81 días, pero de los cuales paró unos cuantos días entre medio. No es que, las medias eran mucho más altas que la media de los 81 días, ¿no? Entre otros también Robert Plötz, que fue uno de los conferenciantes, al menos una vez aquí hace unos años, dentro de este seminario, gran especialista académico del Camino de Santiago en Alemania, fallecido lamentablemente hace unos pocos años, muy joven todavía. Aquí en casa de mis padres en Alemania, la casa estaba abierta, tenían visitas, hacían seminarios, tenían una vida social en torno al Camino Santiago muy, muy rica, ¿no? Abajo con el padre Ángel Fernández de Aranguiz, que ayudó a construir el proyecto del albergue de la Fava, etcétera, muchos más también. Bien, con esto pues quisiera finalizar. Como digo, hay muchas cosas, muchos nombres también que seguramente han quedado en el tintero, pero espero haberles transmitido ese espíritu excepcional que era en los años 70, desde los años 70, que fue mi padre Herbert Simon, y todo lo que hizo desde el otro lado, porque muchas veces solo vemos lo que está pasando en España, pero ese entusiasmo que viene de fuera y que contribuyó a todo ello, creo que es también muy digno de conocerse en este contexto. Muchísimas gracias a ustedes, pues, y aquí les dejo con esta última foto con un lema que le gustaba mucho, mucho a mi padre. Muchas gracias. Preciosa y emocionante charla. Nos ha puesto, bueno, el corazón henchido de emoción. Es muy, muy bonita. Muchas gracias, Lioba. Gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas muy breves. Supongo que habrá para muchas ocasiones. Seguro Lioba va a tener que volver porque lo que nos ha contado es solo un aperitivo. Así que dos preguntas muy breves, por favor, para ir acabando. Aquellos años, el camino por Alemania, ¿cómo estaba en aquellos años? Porque siempre nos hablan del camino francés de Roncesvalles a Santiago. Bien, gracias. Bien, como digo, siempre ha habido un gran interés en Alemania y en las distintas iglesias, como vimos, hay muchas estampas de Santiago. Y los caminos de Santiago, que eran todos, no solo el francés, sino desde todas partes, tenían mucho interés. Es decir, había conocimiento y devoción por Santiago y el apóstol. Lo que pasa que debo decir que en esos años no me interesé para nada por el camino. Como decía, lo teníamos por, no quiero decir, por excéntrico, por lo menos a mi padre, por dedicarse a esto, aparte de que ya estaba yo fuera de casa, pero sí sé que había una gran devoción y también con ese empuje de los caminos, el itinerario cultural europeo de los caminos de Santiago a Santiago,
Se ha hecho muchísimo también en Alemania. En cada pueblo hay, ¿cómo se dice?, estelas, ¿no? O pilares señalando aquí faltan tantos kilómetros a Santiago. En todas las iglesias, Bamberg, por ejemplo, que pasamos hace unos años, hay cartelas, tantos kilómetros quedan a Santiago en todos los sitios. Hay un interés enorme y hay muchísimas asociaciones ahora que antes no había o estaban muy poco concurridas o muy minoritarias o dormidas, etcétera, porque el camino existe ya hace más de 1000 años, ¿no? Entonces no es que sea algo nuevo, pero sí esta fase que nos toca ha habido un erial, como decía, muy grande, ¿no? Muy duradero, ¿no? También hay. Nada más. Bien, para terminar, puesto que Liova ha hecho algún comentario, quiero cerrar con un par de noticias. Este fin de semana he estado en Würzburg, lo diré mal, en Alemania, el 30 aniversario de la asociación de aquella ciudad. Curiosamente, hoy me he enterado que el alcalde de la ciudad es primo de Liova, no lo sabía, pero tuve ocasión de estar con la viuda y el hijo de Robert Pletsch. ¿Se dice Pletsch? Pletsch, sí. Sí. También lo diré mal. Y daros una noticia que posiblemente tenga algún añadido. La viuda y Jürgen Jorge. Nació en Asturias, además. Han aceptado, sabéis que estamos en un proyecto de digitalización de fondos jacobeos para crear en la Biblioteca Digital Galiciana un fondo digital de toda la memoria histórica del mundo jacobeo de estos últimos 50 años, y la viuda y Jürgen han aceptado donar todo el fondo de su padre, de Robert Pletsch, para la Biblioteca Digital Galiciana. Vamos a empezar en muy pocos días a digitalizar, primeramente con la Asociación de Madrid, posteriormente Carrión, luego los fondos digitales de Alemania, de Francia, etcétera. Estoy seguro que vamos a tener alguna buena noticia en muy poco tiempo de alguna otra personalidad que ceda su documentación para la Biblioteca Digital Galiciana. Estoy seguro. Nada más, muchísimas gracias por vuestra presencia. La próxima charla va a ser en nuestra asociación, va a ser una mesa redonda sobre educación y Camino de Santiago. Será el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Y antes de terminar, quisiera, Enrique, por favor, quisiera darles a los dos conferenciantes algo muy sencillo, muy humilde, pero es nuestro pin de plata, el pin de plata de la Asociación de Madrid, que espero que a partir de ahora llevéis muy cerca de vosotros, porque, bueno, la Asociación de Madrid está orgullosa de teneros aquí. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Te voy a pinchar. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenéis un regalo añadido más. Realmente son 2 euros a cada uno, pero son 2 euros especiales. Este año, sabéis, casi todos tenéis ya un ejemplar. Se ha sacado una edición especial dedicado al Camino de Santiago con el Pórtico de la Gloria. Sacaron muy pocos ejemplares. La Asociación de Madrid recopilamos unos cuantos, los hemos encapsulado y aquí tenéis 2 euros. Ya valen por la calle Mayor, creo que valen ya 8 o 10 euros, así que aquí tenéis. Hay que esperar 20 años. Muy precioso, Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no logro apagar la luz. Estupendo. Bueno,
Liova. Perdón, Liova. Entonces el PIN. Bueno, gracias.